No hace falta que lo expliquen perfecto. Si quieren, comenten lo que entendieron y en base a eso vamos reconstruyéndolo. No hay voluntarios. Profe, si mal no recuerdo, era el caso que trataba del servicio militar obligatorio, que Sí. decía que este señor Rodríguez Pereira, tipo, tuvo un conflicto porque, si mal no recuerdo, tuvo un accidente y cuando tenían un accidente en ese momento se acostumbraba a dar 35 sueldos y después ya está, como que se lavaban las manos. Eh, ¿Era por costumbre o había otro motivo por el cual se les pagaba eh, una reparación, una indemnización limitada? Creo que estaba regulado, como Estaba que regulado. Exacto. estaba regulado que en ese tipo de cuestiones, como que si pasaba algo durante el servicio militar que le impidiera seguir ejerciendo o trabajando, Sí. se le daban 35 sueldos de indemnización y después... Bien. ¿Te acordás dónde estaba regulado? eh, No te digo el número así exacto, pero creo que era en el artículo 21 de la Constitución. No, ese es... en la Constitución no porque No. la Constitución en todo caso habla del derecho de propiedad, pero no establece un régimen de reparaciones porque la Constitución enuncia los derechos fundamentales de un modo más bien general, ¿no? ¿Dónde podría estar regulado si no es en la Constitución? En el Código Civil. No exactamente en el código, pero va por ahí, a ver. Bien, ahí lo dicen en el chat, en una ley, ¿sí? En una ley que es la 19.101, es decir, una ley que no era el Código Civil precisamente, sino que era una ley que se aplicaba especialmente a lo que tenía que ver con el servicio militar y los daños que podían llegar a sufrir los conscriptos mientras hacían el servicio militar, y ahí se establecía que en caso de daños que no implicaran una incapacidad superior al 66%, se aplicaba esa indemnización que ya estaba tasada, de una cantidad fija de salarios mínimos vitales y móviles. Y bien, ¿y qué es lo que pasó con Rodríguez Pereira? ¿Alguien se acuerda? Rodríguez Pereira tiene un accidente mientras estaba realizando el servicio militar, ¿no? Y por lo tanto había, como consecuencia de ese accidente, eh, había implicado una pérdida de capacidad laboral en un 33%, ¿sí? Y entonces le aplican la indemnización que estaba prevista en la ley, que era una indemnización ya tasada, o sea, que fijada en 35 salarios mínimo vital y móvil. ¿Y qué es lo que pasó en el caso? ¿Por qué Rodríguez Pereira va a la justicia? No sé, profe, me imagino que le negaron el pago, no sé, o se lo cortaron en algún momento. No exactamente porque le hayan negado el pago de esa indemnización. Qué es lo que cuestionaba o qué es lo que reclamaba Rodríguez Pereira? Reclamaba un pago superior de acuerdo al Código Civil y no de acuerdo al régimen que marcaba la ley esta del servicio militar obligatorio. Exactamente, sí, lo que cuestionaba, sí, perdón. Puede ser que ya se transforma en un retiro transitorio por invalidez. Ya deja de ser una jubilación normal. No se trataba de un retiro en este caso, porque además no era un militar en actividad, era un conscripto del servicio militar, nada más. Acá lo que se estaba discutiendo era la indemnización que a él le correspondía por el accidente que sufrió mientras era conscripto en el servicio militar. Bien, como habían señalado por aquí, Ezequiel creo,
Lo que reclamaba Rodríguez Pereira era una indemnización superior, ¿sí? Que incluyera, ¿sí? O que abarcara o que reparara integralmente todo el daño que él había sufrido, ¿sí? Para lo cual lo que él reclamaba era la aplicación del Código Civil, ¿sí? Que en el Código Civil, actualmente Código Civil y Comercial, se establecen cuáles son los principios generales aplicables en materia de derecho de daños, es decir, de reparaciones pecuniarias, reparaciones en dinero. Y el principio que rige es el de la reparación integral, es decir, toda persona tiene derecho, ¿sí? A una reparación integral, a que se le reparen integralmente, totalmente, cabalmente todos los daños que haya sufrido, ya sean los daños físicos, los daños a su salud, la pérdida de su capacidad laboral, el daño moral, el daño económico, etcétera, ¿sí? El principio que rige es el de reparación integral. Entonces, en cada caso se tiene que analizar y probar cuál es, ¿sí? La entidad del daño que sufrió una persona, y en base a eso el juez fija la indemnización, ¿sí? El problema que en estos casos se aplicaba esta ley especial, ¿sí? Que establecía que para todo accidente para todo daño que se hubiera producido con motivo de un accidente en el servicio militar obligatorio, ¿sí? Si ese daño no implicaba una incapacitación superior al 66%, entonces se aplicaba en todos los casos esa indemnización fija. 35 salarios no eran salarios mínimo vital y móvil, era 35 haberes de los soldados en actividad. Sin distinguir si eso alcanzaba para cubrir los daños o no. Es decir, no había una relación entre la entidad del daño que cada uno hubiera sufrido, sino que para todos los casos se aplicaba esa indemnización. Entonces Rodríguez Pereira y muchos otros, porque hubo muchos casos similares, iban a la justicia y reclamaban que no se aplicara esta indemnización fija, tasada, de 35 salarios, sino que se aplicaran las reglas del Código Civil, actualmente Código Civil y Comercial. Es decir, se estableciera una indemnización plena, ¿sí? Una reparación integral, ¿sí? Es decir, una indemnización que alcanzara y cubriera efectivamente la totalidad del daño sufrido en sus distintos aspectos, ya fuera el físico, el material, el espiritual, el económico, etc. La incapacitación laboral, etc. El tema es que, como se señala ahí en la nota introductoria al fallo, habían existido otros precedentes de varios tribunales, ¿sí? De distintas cámaras de apelaciones y juzgados de primera instancia, donde se había resuelto aplicar las reglas del Código Civil en lugar de esta regla que establecía esta ley especial, o sea, la regla de los 35 haberes. Con lo cual Rodríguez Pereira va a la justicia, acude a la justicia de primera instancia y posteriormente a la Cámara de Apelaciones, y invocando estos precedentes reclama que se le calcule una indemnización y que se condene al Estado a pagarle una indemnización acorde a lo que dice el Código Civil, citando estos precedentes que ya existían en distintos tribunales. Entonces, la primera instancia y la Cámara de Apelaciones le hicieron lugar a la demanda de Rodríguez Pereira y en el pago de una indemnización acorde a los principios del Código Civil, es decir, una indemnización plena, una reparación integral. El tema, y esto es lo que se discute en el fallo Rodríguez Pereira, es que para decidir esto no declararon inconstitucional la ley esta que se aplicaba específicamente en el ámbito del servicio militar y que limitaba la indemnización al equivalente a 35 salarios. Sino que dijeron, bueno, acá hay que aplicar el Código Civil, hay que aplicar los principios de reparación plena, no hay que aplicar esta ley especial, aunque es la ley que aplica especialmente en el servicio militar, así que fijen una indemnización plena. Y el problema es que la Corte Suprema tiene dicho, ¿sí?, que el único argumento válido por el cual un tribunal puede decidir la no aplicación de una ley es declarándola inconstitucional, ¿sí? Como nosotros estuvimos viendo en las clases anteriores, dijimos que cuando un juez declara inconstitucional una norma en un determinado caso, básicamente lo que está haciendo es
lo que está decidiendo es no aplicar esa norma en ese caso por considerarla inconstitucional. Con lo cual, en principio, esa es la única forma en que un juez puede decidir la no aplicación, la inaplicabilidad de una ley o de una norma en un determinado caso, si esa norma es efectivamente aplicable, ¿sí? Distinto es si la norma no se aplica porque hay otra norma posterior que la reemplazó, o porque hay una norma que resulta especialmente aplicable a esa situación y entonces desplaza a la norma general, ¿sí? Fuera de todas esas situaciones que vamos a ver en el tema 3, si la norma en principio es aplicable, entonces la única situación en la cual los jueces podrían no aplicarla es si la declaran inconstitucional, ¿sí? Con lo cual, el Estado, ¿sí? Que en este caso era el demandado, porque el daño que reclamaba Rodríguez Pereira fue consecuencia del servicio militar, o sea, de una actividad estatal, mejor dicho, de una carga que tenía que cumplir Rodríguez Pereira impuesta por el Estado. En este caso, el Estado Nacional apela, ¿sí? Estas decisiones judiciales de primera y segunda instancia que habían ordenado aplicar el Código Civil y aplicar una indemnización plena, y entre otras cosas planteaban todo esto, ¿no? Que las sentencias habían sido arbitrarias en cuanto habían decidido aplicar el Código Civil, descartar esta ley especial, pero sin declararla inconstitucional, ¿sí? Con lo cual, como se señala en la nota introductoria, era esperable, ¿sí? Que la Corte Suprema dejara sin efecto estas sentencias, o sea, revocara las sentencias de las instancias anteriores, precisamente porque se había decidido no aplicar una ley, pero no se la había sin declararla inconstitucional, ¿sí? Cuando la Corte Suprema siempre ha dicho que para inaplicar una ley en un determinado caso, previamente hay que declararla inconstitucional. Si no, hay que aplicarla porque los jueces tienen que aplicar el derecho vigente y aplicable a cada caso. Sin embargo, la Corte Suprema, en este caso, decide de oficio realizar un control de constitucionalidad sobre esta ley 19.101, ¿sí? Decide realizar un control de constitucionalidad de oficio y la declara inconstitucional de oficio para este caso, y de esa forma confirma las sentencias, las sentencias anteriores que habían ordenado pagar una indemnización aplicando el Código Civil. Con lo cual, acá aparece, ¿no?, el control de constitucionalidad de oficio, es decir, la Corte realiza el control de constitucionalidad que no habían hecho los tribunales anteriores, las instancias anteriores, pero lo hace de oficio, porque nadie lo había planteado. Es decir, Rodríguez Pereira no había planteado la inconstitucionalidad de esta ley, ¿sí? De esta ley 19.101. Sino que Rodríguez Pereira solamente había pedido que se le pague una indemnización aplicando el Código Civil, pero no había planteado la inconstitucionalidad de esta ley que se aplicaba especialmente para este tipo de accidentes y este tipo de daños. Sumado a eso, los tribunales de primera y segunda instancia habían hecho lugar al reclamo de Rodríguez Pereira sin declarar tampoco la inconstitucionalidad de la ley, ¿sí? Entonces acá la Corte, para confirmar estas sentencias, ¿sí?, realiza el control de constitucionalidad que se había hecho de oficio, porque nadie lo había planteado, porque Rodríguez Pereira no lo había planteado en su demanda, ¿sí? Entonces, esta es la importancia que tiene el caso para nosotros, ¿sí?, en la medida que la Corte fija cuáles son las condiciones bajo las cuales se puede, ¿sí?, excepcionalmente ejercer un control de constitucionalidad de oficio sin que nadie lo haya planteado, y cuáles son los argumentos que nos da la Corte para decidir, para concluir que es posible realizar este tipo de control de oficio. Como punto de partida, fíjense que la Corte señala, ¿sí?, los artículos 116 de la Constitución, ¿sí?, y las leyes 27 y 48, ¿sí? El artículo 116 de la Constitución es el que establece la competencia de la justicia federal, ¿sí?, la competencia de los tribunales de la nación. Y entre otras cosas, el artículo 116 de la Constitución dice que corresponde a los tribunales de la nación, ¿sí?, a todos los tribunales de la nación, el conocimiento, ¿sí?, de aquellas causas
que traten sobre la Constitución, los tratados internacionales y las leyes del Congreso, ¿sí? Con lo cual, ahí, en ese artículo 116 de la Constitución, están las bases de lo que se llama la jurisdicción constitucional, es decir, la competencia que tienen los tribunales para aplicar la Constitución en los casos particulares que son sometidos a su conocimiento y a su decisión. Y junto con el artículo 31, ahí está la base del control de constitucionalidad, una de las bases de las cuales deriva el control de constitucionalidad. Lo mismo, cosas similares, se establecen las leyes 27 y 48, que son las leyes de organización y hacia la justicia federal, que se dictaron hace muchísimos años y que continúan vigentes, al menos en algunos aspectos. Y después fíjense que cita los casos El Hortondo, Sojo y Marbury, ¿no? Es decir, recuerda las bases de nuestro sistema de control de constitucionalidad, ¿no? Que es todo lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, ¿no? El control que se realiza en el marco de los casos concretos, ¿sí? Cuyo efecto es la inaplicabilidad en el caso concreto y todas las demás cuestiones que ya estuvimos analizando en la clase anterior. En base a eso, ¿sí? Lo que también señala la Corte es que como principio general, el control de constitucionalidad siempre se va a ejercer a pedido de parte, es decir, cuando alguien lo plantea, ¿sí? Cuando alguna de las partes le plantea a los jueces que existe una inconstitucionalidad, ¿sí? Que alguna de las normas aplicables al caso están en conflicto con la Constitución, y por lo tanto le pide al juez que declare la inconstitucionalidad de una norma a los fines de resolver el caso, ¿sí? Pero el principio general es que el control de constitucionalidad, esta función esencial que tienen los jueces, esta función elemental que tienen los jueces procede a pedido de parte interesada, ¿sí? Esto es una doctrina que estableció con todos los requisitos exactos que habíamos dicho en la clase anterior, ¿no? Por parte de a pedido de una parte interesada, es decir, una persona que tenga un interés en esa declaración de inconstitucionalidad. En este caso, por ejemplo, si Rodríguez Pereira hubiese planteado la inconstitucionalidad de esa ley, claramente tendría un interés en esa declaración, ¿no? Porque a él le están aplicando una ley que le limita su derecho a una reparación plena. Entonces tiene un perjuicio, esta ley le ocasiona un daño y por lo tanto tiene un interés en que se declare la inconstitucionalidad. Pero bueno, en este caso Rodríguez Pereira presentó una demanda, pidió la aplicación del Código Civil, pero no planteó la inconstitucionalidad de esta ley que establecía la indemnización de 35 salarios. Entonces, la Corte Suprema en principio recuerda, ¿sí?, su doctrina, una doctrina que sentó en un fallo que se llama Ganadera a los Lagos, ¿sí?, que lo tienen citado ahí en el fallo, y que es una doctrina que fue repitiendo a lo largo de su historia, donde había establecido, ¿sí?, el requisito, ¿sí?, de la petición de parte, o sea que el control de constitucionalidad se puede ejercer si alguien lo pide, si una parte interesada lo plantea, ¿sí? Entonces, ahí va a ir analizando cuáles eran los argumentos que se habían dado a partir de Ganadera a los Lagos para rechazar el control de oficio, es decir, el control que ejerce un juez sin que nadie se lo pida. Entonces van a ver que la Corte va a ir analizando argumento por argumento y lo va a ir contestando, ¿sí? ¿Para qué? Para fundamentar la posibilidad de hacer un control de oficio, que es lo que hace la Corte en este caso. Uno de los primeros fundamentos, ¿sí?, que se había dado en Ganadera a los Lagos y en otros precedentes para rechazar el control de oficio y establecer que exclusivamente procede a pedido de parte, es que si se admitiera el control de constitucionalidad de oficio se afectaría la división de poderes. ¿Por qué? Porque se estaría dándole una facultad, ¿sí?, a los tribunales, una amplia facultad a los tribunales para fiscalizar la constitucionalidad, ¿sí?, la validez constitucional de los decretos del Poder Ejecutivo y de las leyes del Congreso por iniciativa propia, es decir, sin que nadie se lo pida o sin que nadie se lo plantee. Bueno, en relación a esto, lo que dice la Corte en Rodríguez Pereira es, si nosotros tomáramos ese argumento, si nosotros tomamos ese argumento para rechazar un control de oficio, no tendría demasiado sentido,
Porque ese mismo argumento se podría plantear también para el control a pedido de parte, ¿sí? Porque si el problema es la posibilidad de que los jueces controlen lo que hacen los otros dos poderes, controlen la constitucionalidad de lo que hacen los otros dos poderes, eso también sucede cuando el control de constitucionalidad es a pedido de parte, cuando es planteado por alguien, ¿sí? Con lo cual ese argumento no tiene mucho sentido para no admitir el control de oficio. En todo caso, ¿sí?, lo que asegura la división de poderes y lo que evita que el control de constitucionalidad viole la división de poderes es el requisito del caso, ¿sí? El requisito del caso es lo que protege la división de poderes. ¿Por qué? Porque los jueces, como ya dijimos la clase anterior, no pueden levantarse un día en su casa, agarrar el diario, ver qué ley se acaba de promulgar o qué decreto se acaba de publicar y ponerse a escribir una sentencia con una declaración de inconstitucionalidad. Los jueces solamente pueden ejercer el control de constitucionalidad en el marco de los casos, ¿sí?, las causas, las controversias que son planteadas frente a ellos, ¿sí? Entonces, es el requisito del caso lo que evita que el control de constitucionalidad viole el principio de división de poderes. Porque no es que los jueces andan declarando la inconstitucionalidad así en el aire, sino que es una función que solamente podrán realizar en la medida que se haya planteado un caso, ¿sí?, y que haya una parte interesada, ¿sí? Entonces no es que eso evita que los jueces ejerzan un control de constitucionalidad ilimitado, ¿sí? El control de constitucionalidad está limitado, acotado, ¿sí?, a los casos concretos que se plantean ante los tribunales, ¿sí? Entonces el requisito del caso es lo que preserva la división de poderes y no tanto el hecho de que sea a pedido de parte o de oficio. Como vamos a ver después, la posibilidad de que haya un control de oficio, un control de constitucionalidad de oficio, no quita que tenga que haber un caso concreto, ¿sí?, que tenga que darse en el caso concreto, ¿sí? El control de oficio no significa control en abstracto, ¿sí? No es lo mismo control de oficio que control en abstracto, ¿sí? Aún el control de oficio se tiene que dar en el marco de un caso concreto. La diferencia es que en ese caso concreto nadie planteó expresamente la inconstitucionalidad. Acá en Rodríguez Pereira teníamos un caso, teníamos una demanda presentada por Rodríguez Pereira contra el Estado, ¿sí?, donde reclamaba una indemnización mayor a la que fijaba la ley 19.101. Pero no había un planteo de inconstitucionalidad expreso, pero sí había caso, ¿sí? Así que el requisito del caso estaba. El segundo argumento que analiza la Corte tiene que ver con la presunción de validez de los actos estatales, ¿sí? Otro argumento que se había dado en la doctrina tradicional de la Corte es que no se podía hacer un control de constitucionalidad de oficio porque eso iría en contra del principio o de la presunción de validez de los actos estatales. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que este principio significa que, como regla, los actos del Estado se presumen válidos a no ser que se demuestre lo contrario, ¿sí? Es decir, las leyes se presumen constitucionales, los decretos del Poder Ejecutivo se presumen válidos o legalmente válidos, y las sentencias de los jueces se presumen justas, ¿sí?, o razonables. Lo cual quiere decir que aquella persona que va a cuestionar una ley, la constitucionalidad de una ley, o la validez de un decreto, o la razonabilidad de una sentencia, tiene que demostrar, tiene la carga, ¿sí?, tiene el deber de argumentar y de demostrar que esa sentencia, o que esa ley, o que ese decreto del Poder Ejecutivo son inválidos, ¿sí? A eso apunta la presunción de inconstitucionalidad. Entonces, un argumento que tradicionalmente se había dado en contra del control de oficio es que el control de constitucionalidad de oficio podía llegar a ir en contra de la presunción de validez de los actos estatales y específicamente de la presunción de constitucionalidad de las leyes. Bueno, en relación a esto, lo que dice la Corte es que, si bien esa presunción existe, ¿sí?, esa presunción se cae, esa presunción cede, esa presunción se debilita, ¿sí?, cuando una ley o cualquier otra norma está abiertamente en contra de una norma superior. Por ejemplo, cuando una ley está en contra de la Constitución, ¿sí? Ahí la presunción de validez de los actos estatales cede, se debilita, ¿sí? Con lo cual eso habilita la posibilidad de un control de oficio.
Y el tercer argumento que históricamente se había dado en contra del control de oficio, en contra de la posibilidad de ejercer un control de constitucionalidad de oficio, o sea, sin que nadie lo haya pedido, tiene que ver con el derecho de defensa, ¿sí? Tiene que ver con la violación del derecho de defensa entre las partes, ¿sí? Este posiblemente sea el argumento más fuerte que existe en contra del control de constitucionalidad de oficio. Y este argumento sería el siguiente. Si nadie plantea la inconstitucionalidad de la norma, ¿sí?, en un determinado caso, y aún así los jueces deciden controlar la constitucionalidad de oficio sin que nadie se lo haya pedido, y eventualmente la declaran inconstitucional de oficio sin que nadie se lo haya planteado, entonces la parte que sale perjudicada no habrá tenido oportunidad de defenderse del planteo constitucional. ¿Se entiende? Distinto es si yo voy a la justicia, planteo una demanda, ¿sí? El otro se defiende, contesta la demanda, contesta mis argumentos, contesta mis planteos, ¿sí? Y imaginémonos que en la demanda había un planteo de constitucionalidad, ¿no? Yo presenté una demanda contra otra persona, planteé una inconstitucionalidad en apoyo a mi pedido, y la parte demandada, cuando contesta, tiene la posibilidad de contestar el planteo constitucional que yo estoy haciendo, o sea, tiene la posibilidad de defenderse, ¿sí? Lo mismo si sucede lo contrario, si el planteo constitucional se opone como defensa, ¿sí? Yo como parte demandante o como parte actora tengo la posibilidad también de contestar después ese planteo constitucional. Entonces, cuando el planteo de constitucionalidad es a pedido de parte, existe siempre la posibilidad de que la parte contraria se defienda, ¿sí?, argumente en contra del planteo constitucional, ¿sí? Cuando el control es de oficio, esa posibilidad no existe, ¿sí? Porque si nadie planteó la inconstitucionalidad y el juez la declara de oficio, entonces no existió previamente una posibilidad de que las partes debatan sobre la constitucionalidad. Pensemos en este caso, Rodríguez Pereira, que demanda al Estado, ¿sí?, reclamando una indemnización más completa de la que no planteó ninguna inconstitucionalidad, ¿sí? El Estado, cuando contesta la demanda, habrá contestado los argumentos de Rodríguez Pereira, donde no había ningún planteo de constitucionalidad, y la justicia decide hacer el control de oficio, ¿sí? Entonces, en este caso, la parte perjudicada, que va a ser el Estado, nunca tuvo la posibilidad de argumentar y de defenderse de ese planteo constitucional porque nadie lo había planteado. Lo metió el juez directamente cuando dictó la sentencia, ¿sí? Entonces, este es el principal argumento que se ha planteado, y si se quiere el argumento más fuerte que existe en contra del control de constitucionalidad de oficio. En relación a esto, la Corte contesta este argumento, o refuta este argumento, a partir de un principio, ¿sí?, que en latín se llama iura novit curia. Si lo quieren en castellano, más fácil, significa el juez sabe de derecho, ¿sí? ¿Qué significa este principio de iura novit curia, o el juez sabe de derecho, o el juez conoce de derecho? Significa que cuando yo acudo a un tribunal, ¿sí?, y le planteo algún tipo de pretensión, ¿sí?, planteo una demanda, planteo una medida cautelar, una acción de amparo, una habeas corpus, por lo que sea, ¿sí?, yo al juez obligatoriamente le tengo que plantear qué es lo que yo quiero, ¿sí?, qué es lo que estoy reclamando, cuál es el objeto de mi demanda o de mi acción, cuál es la finalidad de mi demanda o de mi acción. Tengo que relatarle los hechos, ¿sí?, qué es lo que pasó, y tengo que ofrecer las distintas pruebas, ¿sí?, de las cuales yo intente valerme para fundamentar esa pretensión. Y además, ¿sí?, yo tengo la posibilidad de, cuando formulo una pretensión ante un juez, tengo la posibilidad de invocar, ¿sí?, cuáles son las normas que yo considero que apoyan mi pretensión, ¿sí? O sea, cuando formulo una petición ante un juez, le puedo decir, en apoyo a mi petición, cito la ley tal, ¿sí?, cito la Constitución, cito el Tratado Internacional, cito tales normas que van en línea con lo que yo estoy planteando. Ahora el juez, al momento de decidir, no está limitado a las normas que hayan invocado, ¿sí?, las distintas partes del juicio, ¿sí?, sino que el juez puede traer y aplicar la norma que él considere que es aplicable y necesaria para resolver el caso. O sea que no está limitado en ese aspecto por lo que le plantean las partes, ¿sí?
Sí va a estar limitado a las peticiones de las partes. El juez no puede ir más allá de lo que las partes le piden, ¿sí? Pero no está limitado a las normas que las partes invocan, ¿sí? Insisto, yo puedo demandar a alguien y decir, reclamo que me pague el dinero que me corresponde. En apoyo a eso cito el Código Civil, la Constitución, el contrato que firmamos, etc. Y el otro puede contestar la demanda o la acción planteando, bueno, pido el rechazo de la acción por esto y por lo otro, y en apoyo a eso cito tales otras normas. Y bueno, el juez al momento no va a estar limitado a las normas que plantearon las partes. Puede haber la norma que él considera necesaria para resolver el caso y de ese modo dictar la sentencia y resolver la controversia. Uno de los argumentos, ¿sí?, que justifica el control de constitucionalidad es justamente este principio, ¿sí?, el principio de iura nobis curia o el juez. Con lo cual, así como el juez puede invocar y aplicar las normas que él considere aplicables al caso, aunque no hayan sido invocadas por las partes, lo mismo puede hacer con la Constitución, ¿sí? Porque en definitiva el control de constitucionalidad consiste básicamente en aplicar la Constitución y en inaplicar o descartar una ley inferior que está en contra de la Constitución y aplicar directamente lo que dice la Constitución. Entonces, así como el juez puede hacer esto con una norma inferior, una ley o con cualquier otra norma inferior, aunque no haya sido invocada por las partes, también lo puede hacer con la Constitución, ¿sí? Por el contrario, ¿sí?, si nosotros dijéramos que no se puede hacer control de constitucionalidad si ninguna de las partes lo solicitó, lo mismo habría que decir sobre las otras normas, cualquier otra norma que no haya sido invocada por las partes, pero que a criterio del juez resulte aplicable para resolver el caso, ¿sí? Con lo cual, si se define el control de constitucionalidad como la decisión que toma un juez en un determinado caso de aplicar directamente la Constitución e inaplicar la norma que encuentra en conflicto con la Constitución, ¿sí?, entonces el principio iura nobis curia o el juez sabe de derecho también apoya esta posibilidad, porque los jueces para resolver los casos tienen la de traer y aplicar todas las normas que ellos consideren aplicables para resolver ese caso, hayan sido invocadas o no por las partes. Y eso aplica también para la Constitución. O sea, el juez tiene la posibilidad de aplicar la Constitución directamente a un caso, aunque no haya sido invocada por ninguna de las partes, y si eso implica inaplicar las normas que estén en conflicto con la Constitución, también lo puede hacer. En contra de este argumento se puede decir que la declaración de inconstitucionalidad no es solamente aplicar la Constitución, sino que implica, es parte de la decisión que toma el juez en un determinado caso. Entonces, en lo que tiene que ver con la decisión, ahí sí los jueces tienen que estar limitados a lo que le pidieron las partes, ¿sí? Con lo cual, desde ese punto de vista, si se entiende que el control de constitucionalidad y que la declaración de inconstitucionalidad forma parte de la decisión de un juez, entonces ahí sí podría argumentarse que necesariamente la tiene que plantear una de las partes interesadas y que si no, no se puede ejercer, ¿sí? Pero bueno, en esto todavía hay debates, ¿sí? En esto todavía hay debates sobre si el control de constitucionalidad de oficio viola o no el derecho de defensa de las partes, si es una cuestión que se limita a los argumentos jurídicos de la decisión, o si también es una cuestión que tiene que ver con el alcance de la decisión, y bueno, entonces ahí hay una tensión entre el principio iura nobis curia, el juez conoce y sabe de derecho, puede aplicar todas las normas que entienda necesarias, y lo que se llama el principio de coherencia, ¿sí? Congruencia, perdón, que significa que el juez no tiene que decidir por fuera de las peticiones que le formulan las partes. Y ahí entra a jugar este argumento del derecho de defensa. Así que con este argumento la Corte Suprema rechaza, ¿sí?, el argumento de la doctrina de la jurisprudencia más vieja y tradicional que planteaba que no se podía hacer el control de oficio. Como consecuencia de eso, me olvidaba, hay un cuarto argumento, ¿sí?, que plantea la Corte para justificar el control de oficio, que tiene que ver con los tratados internacionales, que es el tema que ahora vamos a ver. Algunos de los tratados internacionales, ¿sí?, que han sido
firmados y ratificados por la Argentina, tienen control de constitucionalidad, tienen, perdón, jerarquía constitucional. ¿Sí? Ahora vamos a ver que algunos de los tratados que ha celebrado la Argentina con otros países de la comunidad internacional han sido incorporados con jerarquía constitucional. ¿Sí? Básicamente estamos hablando de tratados de derechos humanos. ¿Mm? Dentro de esos está, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene una jerarquía constitucional, o sea, equivalente a la Constitución. Y en relación a eso, la Corte Suprema, a través de distintos fallos, ha establecido, ¿sí?, una subespecie de lo que se llama el control de convencionalidad. ¿Sí? O sea, como parte del control de constitucionalidad, los jueces también pueden hacer lo que se llama el control de convencionalidad. O sea, verificar si nuestra legislación nacional, si nuestras leyes nacionales, si nuestras normas nacionales están en compatibilidad, si son compatibles y respetan lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ese control, ¿sí?, ese control de convencionalidad, ha dicho la Corte, se debe ejercer aún de oficio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en estos tratados internacionales de derechos humanos, como es la Convención Americana, se estableció la obligación de los estados de respetar y hacer valer lo que dicen estos tratados, ¿sí? Aún de oficio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el deber de cumplir y de respetar los tratados internacionales rige para los tres poderes. Entonces, para los jueces en particular, tienen que ejercer el control de convencionalidad aún de oficio. Entonces, ahí lo que dice la Corte es, si nosotros hemos admitido y la Convención Americana de Derechos Humanos tiene jerarquía constitucional, entonces cuidado con la Convención Americana de oficio, pero no se puede hacer con la convencionalidad de oficio. Entonces no hay razones para descartar el control, que ahí encuentra otro argumento más para permitir elementos que han existido en contra del control de constitucionalidad de oficio, y va contestando, y de eso dice, bueno, entonces está la posibilidad de hacer el control de constitucionalidad de oficio. Es posible hacer el control de constitucionalidad de oficio si se dan una serie de condiciones, ¿sí? Primero tiene que haber un perjuicio, ¿sí? Las partes del caso tienen que haber planteado la existencia de un perjuicio, de un daño. Aunque no hayan planteado la inconstitucionalidad de una norma, tienen que haber planteado la existencia de un daño o de un perjuicio a algunos de sus derechos. En este caso, por ejemplo, Rodríguez Pereira no había planteado la inconstitucionalidad de la ley, pero sí había planteado un perjuicio, había planteado que se le estaba negando o violando su derecho a una reparación integral, a una indemnización plena, ¿sí?, como consecuencia de esta ley que ponía un tope de 35 salarios como monto de la indemnización. Inconstitucionalidad no planteó, pero sí planteó un perjuicio. Ese perjuicio tiene que ser invocado, argumentado y probado, ¿sí?, por la parte interesada. Si eso se cumple, entonces los jueces van a poder ejercer un control de constitucionalidad de oficio si la declaración de inconstitucionalidad fuera el único camino para resolver el caso, la única vía para resolver el caso. O sea, si no existiera ningún otro argumento para resolver el caso. Entonces, está la posibilidad de hacer un control de constitucionalidad de oficio en la medida que se haya acreditado y probado un perjuicio a un derecho, ¿sí?, sobre un derecho constitucional, y cuando, a pesar de no haberse pedido la inconstitucionalidad, la declaración de constitucionalidad fuera el único camino necesario, el único camino posible, ¿sí?, para resolver el caso y reparar ese perjuicio. En este caso, particularmente, es un caso donde se podía hacer el control de oficio porque Rodríguez Pereira había invocado un perjuicio a su derecho, ¿sí? Él había dicho, tuve un accidente, me quieren aplicar una ley que dice que solo me pagan 35 salarios, esa indemnización no cubre la totalidad de los daños que yo cumplí, me están violando mi derecho a una reparación plena, pido que me apliquen las reglas del Código Civil, no planteo la inconstitucionalidad de la ley de los 35 salarios, ¿sí?,
pero sí planteó un daño, un perjuicio, lo invocó, lo argumentó y lo probó. Y frente a eso, la Corte dice, bueno, acreditado el perjuicio, acreditado el daño, la única manera en que se puede resolver este caso, en la que se puede no aplicar esta indemnización y aplicar la indemnización del Código Civil, es si previamente declaramos la inconstitucionalidad de la ley, ¿sí? Porque de lo contrario, esta ley es la ley que está vigente, es la ley que resulta especialmente aplicable a estas situaciones, y la única manera de no aplicarla y de aplicar el Código Civil es declarándola inconstitucional. Rodríguez Pereira no lo pidió. Bueno, no lo pidió, pero sí logró acreditar un perjuicio. Y la única manera de hacer lugar a lo que él pide es declarándola inconstitucional. Entonces la declaro yo de oficio, ¿sí? Así que estas son las condiciones en las cuales se puede llegar a ejercer el control de constitucionalidad de oficio. Tiene que haberse alegado y probado un perjuicio concreto sobre los derechos de alguna de las partes, y la segunda condición es, verificada la anterior, el control, la declaración de inconstitucionalidad de oficio tiene que ser la única manera para destrabar el conflicto, ¿sí? La única manera para resolver el caso. Lo que dice la Corte en este sentido es que cuanto mayor sea la actividad probatoria, cuanto más pruebas se hayan dado y mejor se haya argumentado el perjuicio, o sea, la existencia del daño, mayores son las posibilidades de que un tribunal pueda ejercer el control de constitucionalidad de oficio en caso de que sea necesario. Lo que sí destaca la Corte, y esto es muy importante, es que el control de oficio, el control de constitucionalidad de oficio, no desplaza todos los requisitos del control de constitucionalidad que vimos en las clases anteriores. Principalmente, no desplaza el requisito del caso, ¿sí? El hecho de que el control de constitucionalidad se pueda ejercer de oficio no significa que se lo pueda ejercer en abstracto. Siempre se lo va a tener que ejercer en el marco de un caso concreto, ¿sí? Pensemos que acá en Rodríguez Pereira hubo control de oficio, pero no se dio en abstracto, había una causa concreta. Rodríguez Pereira que demandaba al Estado por reclamando su derecho a una reparación plena. Entonces, el control de constitucionalidad se hizo de oficio, pero se hizo en el marco de un caso concreto, ¿sí? De una controversia entre dos partes enfrentadas. Rodríguez Pereira por un lado y el Estado por el otro, ¿sí? Así que caso había. Control de oficio no significa entonces control en abstracto. Siempre se va a dar en el marco de un caso, como sucede siempre. Los efectos del control de constitucionalidad van a ser los mismos, ¿sí? El control de una declaración de inconstitucionalidad de oficio también va a tener efectos solamente para ese caso, solamente va a tener efecto interpartes, no va a tener efecto no va a tener efectos generales, no va a tener efectos erga omnes. Entonces, control de oficio tampoco significa efectos generales o efectos erga omnes. Se aplica la misma regla de siempre, los efectos son solamente para ese caso. La declaración de inconstitucionalidad que se hizo en Rodríguez Pereira solamente se aplicó y tuvo efectos para Rodríguez Pereira, ¿sí? No se derogó la ley, porque nuestro control de constitucionalidad no tiene efecto derogatorio, tiene efectos interpartes. Y también se aplica lo que habíamos mencionado en la clase anterior en cuanto a que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio, o sea, el último recurso, el último argumento. Uno de los requisitos que dio la Corte para ejercer el control de oficio es que solamente se pueda resolver el caso haciendo una declaración de oficio, aunque nadie la haya planteado, ¿sí? Pero solamente se puede hacer si ese es el único camino de solución, si ese es el único argumento con el cual se puede resolver el caso. Si se puede resolver por otros argumentos, iremos por otros argumentos. Si se puede resolver mediante argumentos de interpretación legal, vamos con los argumentos de interpretación, vamos con la inconstitucionalidad. O sea, aún en el marco del control de oficio, se sigue aplicando esta regla de que el control de constitucionalidad es la última ratio, ¿sí? Y en caso de duda, hay que sostener la constitucionalidad de la norma, ¿sí? En caso de duda, a favor de la constitucionalidad. La inconstitucionalidad la vamos a declarar si es absolutamente necesario y si la incompatibilidad entre la ley y la Constitución es irreconciliable, ¿sí? No hay manera de armonizar lo que dice la ley con la Constitución, ¿sí? En base a esto, en Rodríguez Pereira, la Corte declaró la inconstitucionalidad de oficio, ¿sí? Y dijo, bueno, acá la única forma de resolver este caso es declarar de oficio la inconstitucionalidad de la ley
que limita el derecho de indemnización de los conscriptos, y de esa manera sí podemos aplicar el Código Civil, porque inaplicamos la ley declarada inconstitucional y aplicamos las reglas del Código Civil. Lo podemos hacer aunque Rodríguez Pereira no lo haya pedido ni lo haya planteado, porque Rodríguez Pereira, a pesar de que no planteó la inconstitucionalidad, sí planteó y probó y argumentó un daño, un perjuicio a su derecho a la indemnización plena, ¿sí? Y lo pudo probar y lo pudo acreditar, ¿sí? Primera condición. Y segunda condición, la única forma de acceder a lo que pide Rodríguez Pereira, de aplicar las reglas del Código Civil, es declarando la inconstitucionalidad de esta ley que limitaba la indemnización para los conscriptos en 35 salarios. Porque de lo contrario no se puede no aplicar una norma porque se me ocurre, ¿sí? Los jueces pueden inaplicar una norma si previamente la declaran inconstitucional. Si no, si esa norma es aplicable, no hay ninguna otra norma que tenga relación sobre ella, la tienen que aplicar, a no ser que la declaren inconstitucional. Entonces, a partir de eso, la Corte declara de oficio este artículo de la Ley 19.101, ¿sí? Que ponía un tope a la indemnización de los conscriptos del servicio militar, y de esa manera confirma las sentencias de las instancias anteriores que habían ordenado pagarle una indemnización a Rodríguez Pereira aplicando el Código Civil y no esta ley que se aplicaba específicamente en el ámbito de los accidentes en el servicio militar. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, perdón, yo tengo una consulta. Este caso digo, es parecido al de Maduri con el objeto de, bueno, hacer algo por primera vez de parte de los jueces, ya que con fallar a favor con los argumentos legales que tenía de Pereira. Digo, si ya... Con argumentos legales en este caso no se podía. Porque Pereira que se aplique, Rodríguez Pereira que se aplique, el Código Civil establece las reglas generales en materia de indemnización y de derecho de daños, ¿sí? Ahora, tema 3, ¿sí? Cuando vos tenés una ley especial, o sea, cuando vos tenés una ley que rige específicamente para un tipo de asuntos, la ley especial prevalece sobre la ley general. En este caso había una ley especial, que era la Ley 19.101, que regulaba la indemnización para este tipo de daños y este tipo de accidentes de manera especial. Mientras que el Código Civil era la ley general, la ley que aplica en la generalidad de los casos de daños e indemnizaciones. Entonces, si nos quedábamos con los argumentos legales, la ley que había que aplicar era la del personal militar, o sea, la que fijaba las indemnizaciones para el personal militar, no el Código Civil. Así que con argumentos legales no alcanzaba. La única manera era haciendo control de constitucionalidad. ¿Y cómo llegó a la Corte Suprema sin pedir un control de constitucionalidad? Porque, es decir, ¿con qué argumentos, si ya la tenías perdida, con qué argumentos llegó para que, bueno, tenga la suerte, entre comillas? No, lo que pasó es que Rodríguez Pereira hace la demanda, ¿sí? En los tribunales inferiores, pide para que ordenen una indemnización acorde al Código Civil, no acorde a esta ley, y la primera y la segunda instancia le dieron la razón invocando algunos precedentes que estaban dando vuelta en distintos fueros, pero sin declarar la inconstitucionalidad. Entonces, frente a esto, el Estado acude a la Corte Suprema diciendo estas sentencias son arbitrarias porque ordenaron aplicar el Código, declarar inconstitucional la ley militar, ¿sí? Entonces, a partir de eso llega el caso a la Corte. Perfecto, por el Estado. Exacto. O sea, acá el agraviado, a Rodríguez Pereira le habían dado la razón en las dos instancias anteriores. Lo que pasa es que las instancias anteriores habían hecho lugar a la demanda sin declarar inconstitucional la ley que limitaba las indemnizaciones. Perfecto. El Estado consideraba que se trataba de una sentencia infundada. Después vamos a ver, cuando veamos el tema de ver de fundamentación de sentencias y sentencias arbitrarias, vamos a ver que si un juez dictó una sentencia carente de fundamento jurídico, estamos en presencia de lo que se llama una sentencia arbitraria. El Estado consideraba que la sentencia era arbitraria porque entendía que los tribunales inferiores no podían inaplicar la ley de indemnizaciones para el personal militar sin declararla inconstitucional, porque era la ley que aplicaba para este tipo de casos. No tendría, esto capaz es una taradez, no tendría que haberse llamado al revés entonces el caso en la Corte, digo, Ejército Argentino contra Pereira. O eso sin variar, no tiene sentido.
¿Cómo, perdón? No debería haberse llamado, digo, porque leyendo el caso dice Rodríguez Pereira y otra contra Ejército Argentino, bla, bla, bla. ¿No debería ser al revés? Un tema mío de interpretación. No, porque el caso se origina a partir de una demanda, ¿sí? Claro, iniciada por Rodríguez Pereira al Ejército, ¿sí? Y ese siempre es lo que se llaman los autos, o sea, el nombre que lleva el caso siempre es la parte actora contra la parte demandada, por eso ese nombre se mantiene. Es un recurso extraordinario planteado en el marco de ese caso. Impecable. Gracias. No, de nada. Hay una duda sobre Sojo, después hágame acordar, la dejo para el final, así podemos seguir. Sí. Una consulta. ¿El derecho a la reparación plena surge de la Constitución? No surge taxativamente de la Constitución, se lo puede entender como un derecho implícito en el derecho de propiedad, ¿sí? El artículo 33 de la Constitución habla de los derechos no enunciados o los derechos implícitos, que a pesar de no estar en la Constitución se pueden derivar implícitamente de ella, pero donde sí está consagrado expresamente es en diversos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Así que a través de esos tratados es un derecho de base constitucional también. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda sobre el caso de Rodríguez Pereira? No, perdón, yo tengo una duda sobre el requisito del caso, porque si bien lo colocan con el argumento de que, en el caso de por oficio, ¿no? De que atentaría contra la división de los tres poderes, yo tengo una consulta, por ejemplo, en los casos que vimos de la situación en Salta, o de la situación del impuesto a las ganancias en las jubilaciones, Sí. si bien tiene que haber un caso para que la justicia pueda declarar la inconstitucionalidad, ¿por qué atentaría contra los tres poderes? Porque en realidad ya se está atentando contra la Constitución al tener una ley que se podría declarar como inconstitucional porque va en contra. Claro, no, digamos, el argumento de la división de poderes y el requisito del caso es el siguiente. Imagínate que el requisito del caso no existiera, ¿sí? Que los jueces no tuvieran que limitarse a los casos que llegan a su conocimiento y decisión para poder declarar una inconstitucionalidad. Si el requisito del caso no existiera, entonces los jueces simplemente, como decíamos en esa situación hipotética, podrían levantarse un día, ¿sí? Ver qué ley no les gusta y declararla inconstitucional así en el éter. O sea, se levantan, leen el diario, uy, salió esta ley, me parece que viola la Constitución, ¿sí? Me pongo a escribir una sentencia de declaración de inconstitucionalidad en abstracto, ¿sí? Sin que se haya planteado ningún tipo de controversia o litigio. Eso sería lo que se llama un control en abstracto y no un control en concreto en el marco de los casos específicos. Si eso existiera, entonces los jueces directamente se convertirían en legisladores negativos, porque en definitiva tendrían el poder de hacer declaraciones inconstitucionales en abstracto, ¿sí? Por iniciativa propia y a su sola discrecionalidad. Entonces, el hecho de que estén limitados por un caso, ¿sí? Les acota su control de constitucionalidad, ¿sí? Ya que de lo contrario, si no existiera el requisito del caso, los jueces actuarían como una especie de legislador negativo. Sería una especie de legislador que puede dejar sin efectos aquellas leyes que consideran que están en contra de la Constitución. Entonces sería prácticamente el gobierno de los jueces, ¿sí? Nosotros siempre decimos, los jueces y la Corte Suprema como máximo tribunal tienen la última palabra sobre la validez constitucional de las normas que dicta el Congreso y de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo. Pero esa función no es absoluta, no es ilimitada, sino que está principalmente limitada por el requisito del caso. Entonces eso hace que el control de constitucionalidad esté en un sano equilibrio con las facultades de los otros poderes. ¿Sí? Hay un poco. Dale, gracias. ¿Se entendió lo Sí. que... No sé si te respondía lo que vos Sí, era planteabas. eso, porque justamente lo que veían que hay casos que si nadie diría nada, si nadie haría llegar eso, no se vería y se iría mal, como por ejemplo lo del caso en Salta. Pero claro, también, si no, se podría aprovechar para otras situaciones y no le daría el control de la división de los tres poderes para que cada sector haga lo suyo y que lleguen los... Exacto. Ahí está. Claro, lo que puede suceder y a veces sucede es que a raíz de una declaración de inconstitucionalidad tomada en un caso particular, el Congreso se haga eco de esa declaración de inconstitucionalidad que se dio en un caso particular y tome la decisión de modificar la legislación o derogar la legislación.
Por ejemplo, en el año 86, si no me falla la memoria, la Corte Suprema dictó el fallo Cejean, ¿sí?, donde declaró la inconstitucionalidad de la prohibición del divorcio. ¿Sí? En ese momento el divorcio vincular no estaba permitido en el Código Civil, y esto fue declarado inconstitucional en el marco de un caso que era Cejean. La consecuencia de esa declaración de inconstitucionalidad fue para ese caso en particular, o sea, el resultado fue la inaplicabilidad de la prohibición de divorcio a ese caso, y por lo tanto Cejean pudo divorciarse, ¿sí? Ahora, frente a eso, el Congreso tomó una iniciativa que fue la de impulsar la legalización del divorcio vincular, y se aprobó una ley justamente legalizándolo, ¿sí? Pero fíjate que ahí cada poder se mantuvo dentro de su órbita, ¿sí? La Corte hizo control de constitucionalidad en el marco de un caso, no derogó la ley. Quien derogó la ley y la reemplazó por un régimen de divorcio para todas las personas fue el Congreso, es decir, el Poder Legislativo. Entonces, a veces se puede plantear una especie de diálogo entre poderes. Es muy común que la Corte Suprema a veces dicte una declaración de inconstitucionalidad y aproveche y exhorte al Congreso, ¿sí?, o le recomienda al Congreso adecuar la legislación. Por ejemplo, en los casos que tienen que ver con las jubilaciones, ¿sí?, ustedes saben que durante la década de los 90 las jubilaciones no se actualizaban por aplicación de la ley de convertibilidad. Entonces, a raíz de eso se generaron muchos juicios donde jubilados y pensionados plantearon la inconstitucionalidad de la prohibición de ajuste de las jubilaciones, porque la Constitución garantiza el derecho constitucional a las jubilaciones móviles, o sea, las jubilaciones actualizables. Ahí vino una famosa sentencia de la Corte, que posiblemente la hayan sentido nombrar, que es el caso Badaro, ¿sí?, donde la Corte declaró la inconstitucionalidad de las normas que habían prohibido o impedido el ajuste de las jubilaciones durante casi 10 años. Y cuando dicta esa inconstitucionalidad, aprovecha para exhortar al Congreso y pedirle que adecúe la legislación y dicte una ley de movilidad jubilatoria. Y a raíz de eso, el Congreso tomó la posta y dictó una ley de movilidad jubilatoria que después Macri la modificó, que ahora se suspendió y que ahora se está discutiendo una nueva movilidad. Pero bueno, digamos, a raíz de estos fallos, el Congreso, estos fallos no tuvieron efecto general, ¿no?, porque las declaraciones de inconstitucionalidad son para los casos concretos, pero sí en este tema también el Congreso tomó la responsabilidad de adecuar la legislación, un poco motivado por estas declaraciones de inconstitucionalidad. Así que en esta división de poderes también puede haber este diálogo entre poderes, ¿no?, entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Listo, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda de Rodríguez Pereira? Sí, profe, una pregunta que me quedó haciendo ruido, no me cerró, capaz que no lo entendí. Sí. ¿El control convencional también puede ser usado aparte de los tratados? ¿A qué te referís, aparte de los tratados? Y como el caso Pereira. O sea, el control de convencionalidad significa cuando los jueces, en el marco de los casos, comparan si las leyes respetan lo que dicen los tratados de derechos humanos, en especial los que tienen jerarquía constitucional. O sea, es una subespecie de control de constitucionalidad, ¿sí? Y después el control de constitucionalidad en sentido estricto es más comparar las leyes con la Constitución. Depende de qué normas sean aplicables. Hay casos en los cuales se hace control de constitucionalidad con el texto de la Constitución, y hay otros casos donde el control de constitucionalidad se hace con los artículos o con los derechos que establecen los tratados de derechos humanos, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces ahí va a haber control de convencionalidad. Lo que pasa es que cuando se hace control de convencionalidad se va a tener muy en cuenta las interpretaciones que hacen los tribunales internacionales que aplican esos tratados, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Claro, la interpretación es lo que genera la jurisprudencia, ¿no? Después. La interpretación que un tribunal hace en el marco de un caso sienta lo que se llama la jurisprudencia, que es decir, puede constituir una pauta de resolución para casos futuros y similares, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que en Argentina no existe la obligatoriedad del precedente, con lo cual los precedentes que va sentando un tribunal a lo largo de sus
sus sentencias pueden ser modificados, obviamente si hay razones, ¿no? Para apartarse de una jurisprudencia exige un mayor deber de fundamentación. Pero sí, digamos, la jurisprudencia se conoce como jurisprudencia el conjunto de decisiones que va tomando un tribunal a lo largo de cierto periodo de tiempo, y a las doctrinas legales, ¿sí? A las doctrinas judiciales, mejor dicho, que va estableciendo en esos precedentes a partir de sus interpretaciones, que se supone van marcando una pauta de solución para casos futuros y para casos similares. Buenísimo, gracias, profe. No, nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de tratados internacionales, ¿sí? Que es el tema 2. Ahí nosotros lo que analizamos es el tema de los tratados internacionales como fuente de derecho, ¿sí? Como fuente formal de derecho. En el sistema jurídico argentino, ¿sí? Los tratados son muy importantes, los tratados internacionales que celebra el Estado son muy importantes porque constituyen una fuente formal de derecho, ¿sí? Es decir, se los aplica como fuentes normativas de la misma manera que se aplica la Constitución, de la misma manera que se aplican las leyes, ¿sí? Así que los tratados constituyen una fuente formal. Fuente formal significa una fuente obligatoria, ¿sí? Los tratados que celebra la Argentina son de aplicación obligatoria en el ámbito del sistema jurídico argentino, al igual que lo es la Constitución y al igual que lo son las leyes y las demás normas inferiores. Lo que analizamos en este tema es que posiblemente ya hayan visto algo en derecho constitucional y en derechos humanos, es la ubicación de los tratados internacionales, ¿no? ¿Dónde están ubicados los tratados internacionales en jerarquía, ¿sí? Dentro de lo que sería el sistema jurídico argentino? Y en eso, ¿sí? Ha habido un largo camino, una larga evolución, ¿sí? Ha habido distinta jurisprudencia que dictó la Corte en relación a la jerarquía y a la ubicación que tienen los tratados internacionales dentro de nuestro sistema jurídico, y también hubo un fuerte impacto de la reforma constitucional, ¿sí? La reforma constitucional de 1994 planteó algunas novedades, o algunas reformas, mejor dicho, muy importantes que tienen que ver con el tema de los tratados, y que les diría que hacen del sistema jurídico argentino un sistema único en el mundo, ¿sí? En cuanto a la jerarquía y el lugar que se le asigna a los tratados de derechos humanos, ¿sí? Primero, empecemos por el principio, por lógica. ¿Qué es un tratado? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un tratado internacional? Tratado internacional nos estamos refiriendo a los acuerdos, ¿sí? Los acuerdos que celebran dos o más estados, o bien otros sujetos de derecho internacional, como pueden ser los organismos internacionales, o los sistemas de integración regional, como el Mercosur y la Unión Europea. Es decir, son acuerdos celebrados por estados y por otros organismos y por otros sujetos de derecho internacional que se rigen por el derecho internacional, ¿sí? Acuerdos celebrados por sujetos de derecho internacional que se rigen por los principios y las normas del derecho internacional. Sujetos de derecho internacional son los estados soberanos, los organismos internacionales, ¿sí? Como la Organización de Estados Americanos, la ONU y tantos otros organismos internacionales que andan por ahí, y también los sistemas de integración regional o los sistemas de integración supranacional, como pueden ser el Mercosur, la Alianza del Pacífico en América, la Unión Europea en Europa, la Unión Africana en el continente africano, etc. ¿De qué tratan los tratados internacionales? ¿Cuál es el objeto de los tratados internacionales? Hay un montón de tratados internacionales. Algunos tratados internacionales son sobre comercio y economía, ¿sí? En general, uno siempre lee o escucha en los medios sobre distintos tratados económicos o comerciales que firman los países, por ejemplo, tratados de libre comercio, ¿sí? O zonas de libre comercio, o uniones aduaneras, o tratados de unión económica, etc. También puede haber tratados de defensa militar, ¿sí? Por ejemplo, la OTAN, si escucharon hablar alguna vez de la OTAN, el tratado de la organización del Tratado del Atlántico Norte, es un tratado de defensa, ¿sí? Es un tratado militar
entre algunos países de Europa y Estados Unidos y Canadá. Hay tratados de cooperación judicial, ¿sí? Hay tratados sobre lucha contra el terrorismo y lucha contra el narcotráfico. También existen tratados de derechos humanos, ¿sí? Que son los que nosotros vamos a estudiar más en esta materia. Es decir, algunos de los tratados que celebran los estados, no todos, algunos, de derechos humanos. Es decir, son acuerdos que realizan los miembros de la comunidad internacional, ¿sí? Donde se comprometen a respetar y garantizar ciertos derechos fundamentales en sus respectivos territorios, ¿sí? Por ejemplo, el tratado que nosotros más vamos a estudiar en esta materia es la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que los que ya hicieron la otra materia seguramente hayan estudiado algunas cosas sobre este tratado, que es un tratado de derechos humanos acordado por la mayoría de los países del continente americano, y a través de este acuerdo, de este tratado, los estados soberanos del continente americano se comprometen a respetar y a garantizar en sus respectivos territorios una serie de derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, estos tratados en particular son muy importantes como fuente de derecho, ¿sí? Porque pensemos que son tratados que se ocupan específicamente de reconocer y de proteger derechos fundamentales para los ciudadanos y los habitantes del Estado. Así que son tratados que van a ser particularmente importantes para lo que es el sistema jurídico argentino. Y muchos de los tratados de derechos humanos que ha firmado la Argentina tienen una incidencia directa en los distintos temas del derecho privado, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la propia Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, en todos esos tratados existen reconocimientos de derechos que tienen una especial importancia para los distintos temas del derecho civil y comercial, ¿sí? Así que, en este sentido, los tratados son una fuente importante de derecho para lo que es las distintas ramas del derecho privado, que es lo que nosotros vamos a ver a lo largo de la materia. ¿Qué es lo que pasa con los tratados? ¿Sí? ¿Dónde están ubicados en nuestro sistema jurídico? ¿Y qué relación jerárquica tienen con la Constitución y con las leyes? O sea, ¿están debajo de la Constitución, a la misma altura de la Constitución? ¿Están a la misma altura que las leyes? ¿Están por arriba de las leyes? ¿Están por debajo de las leyes? ¿Qué ubicación tienen? Bueno, en relación a esto, tenemos que separar lo que fue antes de la reforma de 1994 y después de la reforma de 1994. Les voy a compartir un PowerPoint, así nos ordenamos un poco. Un segundito, ¿eh? ¿Ahí se ve? Sí. Bien. Bueno, acá en este esquema, ¿no?, representamos lo que sería la pirámide jurídica, o sea, el orden de jerarquía de los tratados en relación a la Constitución y a las leyes. Esto sería el esquema que pertenece antes de la reforma de 1994, ¿no? Previo a la reforma de 1994, las únicas normas, ¿sí?, que hacía a los tratados internacionales y a su relación jerárquica con el resto del derecho eran básicamente el artículo 31 y el artículo 27 de la Constitución. El artículo 31, si alguno tiene una Constitución a mano, lo puede leer. Fíjense que establece que esta Constitución, las leyes de la nación que su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema, ¿sí?,
O sea, textualmente el artículo 31 nos dice, Constitución, la ley suprema de la nación. Menciona a estas tres fuentes de derecho sin indicar una relación u orden de jerarquía, ¿no? Dice que las tres son la ley suprema de la nación y que las autoridades provinciales tienen que conformarse a lo que ellas establecen. Pero no nos aclara qué orden de prelación o qué orden normativo existe entre Constitución, leyes y tratados. Bueno, en relación a lo que sería la ubicación de la Constitución, nunca hubo demasiado debate, ¿no? Siempre se reconoció que dentro de estas tres fuentes que menciona el artículo 31, la Constitución Nacional es la que tiene jerarquía superior. Primero por lo que es el concepto mismo de una Constitución, ¿no? La Constitución, que es la norma suprema, así que una Constitución que no tiene supremacía sobre las demás normas no sería Constitución, sería otra cosa. Pero además, por si quedara algún tipo de duda, el artículo 28, ¿sí?, de la Constitución, que ahí lo tienen anotado también, dice que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea que el artículo 28 nos dice claramente que las leyes del Congreso no pueden ir en contra de la Constitución, con lo cual claramente las leyes del Congreso se subordinan a los principios de la Constitución. Y por su parte, el artículo 27, que tienen mencionado acá, dice que el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras mediante tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución. O sea que el artículo 27 claramente nos dice que los tratados que celebra el Estado argentino con las demás potencias, con los demás estados nacionales, tienen que respetar los principios de la Constitución, ¿sí? Con lo cual, entre el artículo 27 y el artículo 28 quedaba claramente establecido que tanto las leyes como los tratados tenían que respetar los principios de la Constitución, con lo cual no había demasiada duda en cuanto a que la Constitución estaba jerárquicamente por arriba de las leyes y de los tratados. Pero lo que sí no aclaraba ninguno de estos tres artículos es qué relación existía entre leyes y tratados, ¿sí? ¿Qué relación había entre leyes y tratados? ¿Cuál estaba por arriba de cuál? ¿Eran jerárquicamente superiores las leyes o eran jerárquicamente superiores los tratados? ¿O estaban en un pie de igualdad, tenían la misma jerarquía? Bueno, como la Constitución no daba una respuesta en relación a esta pregunta antes de la reforma del 94, se desarrollaron, sí, aparecieron las dos teorías jurídicas sobre la jerarquía de los tratados internacionales, que son las que tienen anotadas ahí en el PowerPoint. El dualismo, ¿sí?, o doctrina dualista, o teoría dualista, y el monismo, o teoría monista, ¿sí? Estas son las dos teorías que ofrecen una solución o una respuesta sobre la ubicación jerárquica que tienen los tratados con relación al derecho nacional y a las leyes nacionales que dicta un Estado. La teoría dualista, ¿sí?, como su nombre lo indica, dualista proviene de dos, ¿no? La teoría dualista considera que el derecho nacional y el derecho internacional son dos sistemas totalmente separados, ¿sí? El derecho nacional, que sería la Constitución, las leyes, los decretos, es el derecho que rige hacia adentro del Estado, ¿sí?, dentro del Estado. En el ámbito local, se me cayó el mate, en el ámbito internacional, en el ámbito interno, perdón. El derecho nacional sería el que rige hacia adentro, ¿sí?, hacia adentro del territorio nacional, el que regula las relaciones jurídicas entre las personas que habitan en un determinado Estado y entre esas personas y el Estado, ¿sí?, o sea, el que rige hacia adentro. Mientras que el derecho internacional sería el derecho que rige comunidad internacional, es decir, sería el derecho que regula las relaciones entre los distintos estados, ¿sí? El derecho internacional rige en el plano internacional, rige la relación entre los distintos estados nacionales, y el derecho nacional es el que rige hacia adentro del Estado. Entonces, derecho internacional serían los tratados, las convenciones, los concordatos, los pactos, todos los instrumentos que se rigen por el derecho internacional, y derecho nacional sería lo que rige adentro, la Constitución, las leyes, los decretos, etc.
Con lo cual, el dualismo considera que los tratados internacionales rigen hacia afuera, son los que relacionan al Estado nacional con el resto de los estados soberanos y con las organizaciones internacionales. Y por lo tanto, el dualismo considera que una disposición de derecho internacional solo puede ser aplicable adentro del Estado, solo puede ser aplicable en el ámbito local, si es internalizada por una norma de derecho nacional. ¿Sí? La única manera en que un tratado podría ser aplicable hacia adentro del territorio, adentro del Estado, ¿sí? Es si ese tratado es internalizado por una norma de derecho local. O sea, si el Congreso dicta una ley o si el Poder Ejecutivo dicta un decreto, reglamentando lo que dice ese tratado a nivel local. Por ejemplo, imagínense que la Argentina firmara, vieron que ahora se reguló el Internet como un servicio público y demás. Bueno, imagínense si, para garantizar su acceso como derecho humano, ¿no? Imagínense si la Argentina hubiera firmado un tratado con otros países americanos y en ese tratado se comprometen a garantizar, todos estos países se comprometen a garantizar el acceso a Internet como derecho humano fundamental. El dualismo nos diría que ese tratado vincula y obliga a la Argentina frente a la comunidad internacional. ¿Sí? Lo obliga internacionalmente frente a los demás estados americanos. Pero para que ese derecho a Internet accesible sea aplicable adentro del Estado argentino, tendría que ser regulado por alguna ley o algún decreto del derecho nacional. O sea, se tendría que dictar, por ejemplo, un decreto como el que dictó Alberto Fernández, regulando el Internet como servicio esencial o como derecho humano, como servicio esencial. Si no se hace eso, lo que dice ese tratado rige para el ámbito internacional, pero no aplica inmediatamente a Argentina. ¿Sí? En todo caso, nos obliga internacionalmente y su incumplimiento puede generar responsabilidad internacional para el Estado argentino. Después tenemos el monismo. ¿Sí? Se puede cancelar la adhesión de los tratados en algún momento, sí, mediante un instituto que se llama denuncia. ¿Sí? Cuando el Estado denuncia un tratado, quiere decir que abandona un determinado tratado internacional. ¿Sí? La denuncia de un tratado sería lo contrario a lo que es la ratificación, que es cuando se comunica formalmente la adhesión a un tratado al resto de la comunidad internacional. Después tenemos el monismo. ¿Sí? El monismo, como su nombre lo indica, viene de mono, uno. ¿Sí? El monismo considera que el derecho es uno solo. ¿Sí? No importa que provenga de fuentes nacionales o de fuentes internacionales. ¿Sí? El derecho es uno solo, es un solo sistema. Y es un sistema único, ¿sí? Que puede ser nutrido de fuentes nacionales, como son las leyes y los decretos, o de fuentes internacionales, como son los tratados. Entonces el monismo considera que una vez que un Estado firma y ratifica un tratado internacional, ese tratado automáticamente, al entrar en vigencia, pasa a formar parte del derecho nacional. Porque el sistema jurídico es uno solo y los tratados forman parte del sistema jurídico. Entonces el monismo considera que desde el momento en que un tratado entra en vigencia para un determinado Estado, o sea, del momento en que lo firmó y lo ratificó, ese tratado pasa a formar parte de su derecho nacional, se integra a su derecho nacional. ¿Sí? Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, si la Argentina hubiese firmado un tratado con otros países latinoamericanos, comprometiéndose a garantizar Internet como servicio público esencial, desde el momento en que ese tratado era firmado y ratificado y entraba en vigencia, ese tratado pasaba a formar parte del derecho argentino, pasaba a formar parte de nuestro derecho nacional y regía hacia adentro del territorio, con lo cual podía ser invocado, ¿sí?, por los distintos sujetos de derecho, por los habitantes y los ciudadanos del Estado argentino. ¿Sí? No es necesario que se lo internalice o que se lo regule a través de una ley nacional, porque ese tratado ya pasa a formar parte de nuestro derecho nacional. Eso dice el monismo. Ahora, dentro del monismo existen dos variantes. ¿Sí?
que son el monismo con primacía de derecho nacional y el monismo con primacía del derecho internacional. La diferencia sería la siguiente. Todos los monismos, cualquiera de los dos, considera que los tratados celebrados por un país, a partir de su entrada en vigencia, pasan a formar parte del derecho de ese país automáticamente. La diferencia está en la jerarquía con la que pasan a formar parte de ese derecho. El monismo con primacía de derecho nacional considera que cualquier tratado celebrado por un Estado pasa a formar parte de su sistema jurídico, pasa a formar parte de su derecho, pero jerárquicamente está subordinado a las leyes nacionales. Jerárquicamente está por debajo de las leyes nacionales. Con lo cual los tratados no podrían contradecir a las leyes ni a la Constitución. ¿Sí? El derecho nacional mantiene su supremacía sobre los tratados. ¿Forma parte de nuestro derecho? Sí. ¿Se integra automáticamente a nuestro derecho nacional? Sí. Pero jerárquicamente dentro de nuestro sistema está por debajo de la Constitución y de los tratados. Perdón, de la Constitución y de las leyes. Y después está el monismo, lo que se suele denominar el monismo absoluto, o lo que se llama también el monismo con primacía del derecho internacional. El monismo con primacía del derecho internacional, o monismo absoluto, dice que desde el momento en que un Estado celebra y ratifica un tratado internacional con otros países, y ese tratado entra en vigencia, el tratado pasa a formar parte automáticamente de nuestro derecho nacional, y además está jerárquicamente por arriba del derecho de las leyes y de los decretos, e incluso en algunos casos por arriba de la Constitución. ¿Sí? O sea, el monismo con primacía del derecho internacional va un paso más y dice, los tratados no solamente pasan a formar parte del derecho del Estado desde el momento en que entran en vigencia, sino que además están jerárquicamente por arriba del derecho nacional, por arriba del derecho producido por el Congreso y por los distintos órganos del Estado argentino, o del Estado nacional de que se trata. Esas son las dos teorías, monismo, dualismo y monismo con sus dos variantes, primacía de derecho con primacía de derecho nacional y monismo absoluto o monismo con primacía del derecho internacional. ¿Cuál es la teoría que adoptó la Argentina? Bueno, durante muchos años, ¿sí? Como este tema no estaba resuelto en la Constitución, porque la Constitución no nos decía en qué lugar se ubicaban los tratados, al menos con relación a las leyes, ¿sí? Durante mucho tiempo la Corte Suprema sostuvo la tesis dualista. La tesis dualista, ¿sí? Es decir, sostuvo que derecho internacional y derecho nacional eran dos sistemas separados. ¿Sí? El derecho nacional estaba dado por la Constitución, las leyes y los decretos. El derecho internacional estaba dado por los distintos tratados, pactos, convenciones, concordatos y demás instrumentos internacionales que la Argentina celebrara con otros estados y con organismos internacionales. Pero separaba las dos órbitas, ¿no? Derecho internacional rige hacia afuera, derecho nacional rige hacia adentro. Una disposición de derecho internacional para aplicarse adentro de nuestro territorio, para aplicarse como derecho interno, tiene que ser regulada, internalizada mediante una norma de derecho nacional como puede ser una ley o un decreto. Esa doctrina dualista, del mismo modo, sostenía que, así como es necesario dictar una disposición de derecho nacional para poder incorporar alguna disposición de un tratado a un derecho, a nuestro derecho interno, también es posible excluir de nuestro derecho nacional algo que diga un tratado mediante una disposición de derecho interno. Siguiendo el ejemplo que pusimos recién, si la Argentina celebrar un tratado obligándose internacionalmente a garantizar Internet como servicio esencial, como el servicio público esencial, entonces esta tesis dualista que sostuvo nuestra Corte durante mucho tiempo, diría que eso sería aplicable adentro del Estado argentino en la medida que fuera regulado mediante un decreto o mediante una ley. Y que de la misma forma era posible que el Estado argentino dictara una ley diciendo lo contrario, diciendo que, por ejemplo, Internet es un servicio privado, que cada uno se lo tiene que pagar, que no se lo regula, que se rige por las leyes del mercado, ¿sí? Y eso, a nivel local, se antepondría al tratado, porque el tratado en todo caso nos obliga hacia afuera. Y si no lo cumplimos, bueno, el Estado responderá internacionalmente como sujeto de derecho internacional. Pero hacia adentro rige lo que dice el derecho nacional. Y el derecho nacional puede recoger lo que dice el tratado
o puede regular una cosa distinta. Esa teoría es la que surge del caso Martín, ¿sí? El caso Martín que ustedes tienen para leer en el material. El caso Martín es un típico exponente de la teoría dualista, ¿sí? ¿Cuál era el conflicto en el caso Martín? En el caso Martín teníamos una empresa que importaba productos desde Brasil, ¿sí? Importaba ciertos productos desde Brasil. Creo que era yerba mate, pero no me acuerdo exactamente cuál era el producto. ¿A dónde estaba el problema? El problema estaba en que la Argentina había firmado un tratado internacional con Brasil donde se comprometía a respetar el libre comercio entre Brasil y Argentina. Lo que implicaba, entre otras cosas, que no podía aplicar ningún impuesto, ningún derecho de importación, ni ningún tipo de barrera aduanera, ¿sí?, en contra de las importaciones que van desde Brasil hasta la Argentina y viceversa. El problema se origina porque, con posterioridad a la entrada en vigencia de ese tratado, Argentina dicta un decreto, el Estado argentino dicta un decreto donde establece, ¿sí?, un impuesto para las importaciones de Brasil. Con lo cual tenemos un decreto que aplica un impuesto a las importaciones de Brasil versus un tratado que decía que el comercio entre Brasil y Argentina era libre. Entonces tenemos un conflicto entre derecho nacional y derecho internacional. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema? Obviamente la empresa Martín invocaba lo que decía el tratado, porque el tratado le garantizaba un comercio libre sin impuestos con Brasil. Mientras que el decreto, en cambio, lo perjudicaba, porque los obligaba a pagar un impuesto por esas importaciones. Entonces, frente a este conflicto, la Corte Suprema, estamos en el periodo previo a la reforma del 94, obviamente, dice lo siguiente. La Constitución, en el artículo 31, no nos establece ningún orden de prelación entre los tratados y las leyes, o, en este caso, los decretos, ¿sí? Nuestra Constitución no aclara cuál es la relación jerárquica entre leyes y tratados, ¿sí? Con lo cual, en ausencia, ¿sí?, de reglas específicas en la Constitución, tenemos que aplicar el viejo principio de norma posterior prevalece sobre norma anterior. O sea, si hay un conflicto entre dos normas que no tienen jerarquía, o sea, que están en un mismo pie, que están en un pie de igualdad, que tienen una misma jerarquía, entonces ese conflicto lo resolvemos con la regla de norma posterior, o, sí, norma posterior prevalece sobre norma anterior. En este caso, como no existe, según la Constitución, una jerarquía entre el tratado y el decreto que dictó el Estado argentino, lo vamos a resolver con esa regla. Y según esa regla, el decreto fue posterior al tratado, con lo cual el tratado desplazó a la vigencia del decreto y por lo tanto corresponde aplicar el impuesto. A esto uno podía decir, y esto era la objeción que hacía la empresa Martín, está bien, vos dictaste un decreto después de este tratado, ¿sí?, donde estableciste el impuesto, cuando tenías un tratado que establecía el tránsito libre, pero el problema es que vos con este decreto estás violando un compromiso internacional, estás violando un tratado internacional que celebraste con Brasil, estás violando un acuerdo al cual vos habías llegado internacionalmente con otro Estado, y eso te puede generar una responsabilidad internacional, frente a lo cual la Corte Suprema dice, está bien, pero eso es un tema del derecho internacional, ¿sí? El tratado rige para el ámbito internacional, y en todo caso, si la Argentina no está cumpliendo con ese tratado internacional, el Estado argentino deberá responder internacionalmente frente a Brasil por los mecanismos que regule el derecho internacional. Ahora, eso es un tema que a mí como Corte Suprema no me incumbe, porque yo no estoy a cargo de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales están a cargo del Poder Ejecutivo y del Congreso, ¿sí?, no del Poder Judicial. Yo lo que hago es resolver los casos aplicando las normas. En el ámbito interno, ¿sí?, en el ámbito interno lo que rige es este decreto, y este decreto es posterior al tratado, entonces prevalece sobre el tratado. Y como no hay jerarquía entre el tratado y el derecho nacional, según la Constitución, entonces aplico la norma más nueva, que es el decreto. Con lo cual, mediante este fallo, lo que está diciendo la Corte es, los dos ámbitos son separados, una cosa es el derecho nacional, otra cosa es el derecho internacional, dos sistemas y ámbitos totalmente separados, es, dentro del Estado argentino, existe la posibilidad de desplazar
lo que dice un tratado mediante un derecho interno como es un decreto. Con lo cual, claramente, en Martín la Corte adhiere a la tesis dualista, ¿sí? La tesis dualista se mantuvo durante muchos años hasta que llega el caso Emelian contra Sofovich, ¿sí? Emelian contra Sofovich, que ustedes también lo tienen ahí en el material. El caso Emelian contra Sofovich tiene que ver con lo que se llama el derecho a réplica. Seguramente ustedes hayan escuchado alguna vez el derecho a réplica, o también se lo llama derecho a rectificación o respuesta, que es el derecho que tiene toda persona que se haya sentido agraviada, ¿sí?, u ofendida por algo que se dice en un medio de comunicación, ¿sí?, que tenga que ver con su persona o con aspectos de su personalidad. Y ese derecho básicamente lo que dice es que estas personas tienen derecho a contestar, ¿sí?, a contestar estas manifestaciones como una forma de reparación moral, ¿sí? Entonces, si alguien sale en el diario o en la televisión o en la radio diciendo algo inexacto sobre mí, y esa información inexacta me ofende o me agravia a nivel personal o a nivel espiritual, o a cualquier otro nivel vinculado con la personalidad, yo tengo el derecho de pedir un espacio de respuesta, ¿sí?, para aclarar esos dichos o para contestarlos. Eso se llama derecho de rectificación o respuesta. El problema es que este derecho no está regulado en la Constitución argentina y tampoco está regulado en las leyes argentinas. Este derecho está regulado en un tratado internacional, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Específicamente en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se discute en el caso de Emelian con Sofovich? Lo que se discute es si el derecho a réplica, ¿sí?, que está previsto en el Tratado Internacional, pero no está previsto ni en la Constitución ni en las leyes, si es aplicable en el ámbito interno, es decir, si los ciudadanos y habitantes pueden reclamar el cumplimiento de este derecho a pesar de no estar legislado en nuestra normativa local y a pesar de no estar tampoco previsto en la Constitución. Bueno, este caso tuvo como antecedente inmediato un caso similar que se llamó Emelian contra Neustadt, ¿sí? Emelian contra Neustadt, que es un caso muy parecido, pero donde la Corte Suprema tuvo una resolución exactamente opuesta. Emelian contra Neustadt se originó a partir de lo siguiente, ¿sí? En el programa de Bernardo Neustadt, ¿sí?, periodista político, fue invitado el expresidente Frondizi a una entrevista, y en el medio de la entrevista Frondizi hizo unos comentarios políticos en relación a la democracia que ofendieron o por los cuales el señor Emelian se sintió ofendido en sus convicciones democráticas y políticas. Había hecho un comentario, creo que sobre uno de los golpes de Estado. Emelian, que era profesor de Derecho Constitucional, ¿sí?, fue titulado de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, consideró ofendidas sus convicciones y creencias democráticas por ese comentario, con lo cual pidió un espacio de réplica al programa de televisión de Bernardo Neustadt, ¿sí? Para pedir este espacio de réplica invocó precisamente el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el que reconoce el derecho a réplica como derecho humano fundamental. La producción del programa de Neustadt le negó, ¿sí?, espacio de réplica, con lo cual Emelian interpuso una acción judicial, específicamente una acción de amparo, para que un juez ordenara al programa de televisión habilitarle unos minutos al aire para que él diera su espacio de réplica, o que por lo menos se leyera públicamente una carta que él pretendía escribir a modo de respuesta o de réplica. En esa ocasión, la justicia, incluida la Corte Suprema, rechazó la petición de Emelian contra Neustadt, porque dijo que, si bien el derecho a réplica estaba previsto y estaba reconocido en un tratado internacional, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, todavía no se encontraba regulado en el derecho local. Es decir, no había ninguna ley, ningún decreto, ninguna norma de carácter local que regulara y reglamentara este derecho a réplica. Y que por lo tanto, hasta que no se reglamentara el derecho a réplica en el ámbito del derecho nacional, este derecho no era aplicable, no era operativo dentro del Estado argentino, ¿sí?, a pesar de estar, sí, reconocido
en un tratado internacional como es la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿A qué teoría adhirió Emekdian contra Neustadt al sostener esta conclusión? ¿Qué les parece? ¿Esta conclusión de Emekdian contra Neustadt es propia de una tesis monista o de una tesis dualista? Al dualismo. Al dualismo, exactamente, muy bien, porque fíjense que en Emekdian contra Neustadt lo que dice el aporte es, viene Emekdian con la Convención Americana diciendo, a mí la Convención Americana me da derecho a réplica y Neustadt no me la quiere dar. La Corte mira y dice, sí, todo muy lindo, pero este derecho está en un tratado internacional, pero aún no ha sido legislado a nivel local, con lo cual todavía no es operativo, no es inmediatamente aplicable en el ámbito interno, dentro del Estado. Necesitamos que sea legislado o reglamentado por una ley o por un decreto nacional, con lo cual claramente es una solución de teoría dualista que separa derecho internacional de derecho local. Unos pocos años después llega, exactamente, muy bien, unos años después llega este caso, Emekdian contra Sofovich, que es muy parecido, ¿sí? Solamente que los hechos se originan a raíz de, en el marco de un programa que era producido por Gerardo Sofovich, donde un invitado, Dalmiro Sanz, hizo en esta ocasión unos comentarios sobre temas religiosos vinculados a la Virgen María y otras cuestiones más, por los cuales Emekdian también se sintió ofendido, en este caso en sus convicciones religiosas, en sus creencias religiosas. Entonces también pidió a Sofovich un espacio de réplica para poder contestar estas cuestiones, y nuevamente le negaron el espacio de réplica, con lo cual el conflicto también se judicializó, ¿sí? Emekdian interpuso una acción judicial, una acción de amparo contra Sofovich, reclamando que se le diera el espacio de réplica. Y en esta oportunidad, ¿sí?, cuando el caso llegó a la Corte Suprema por vía de apelación, a pesar del antecedente de Emekdian contra Neustadt, que era prácticamente igual, en este caso la Corte Suprema cambió radicalmente su posición sobre el tema de los tratados de derechos humanos y sobre los tratados internacionales en general, y cambió de una tesis dualista, como había sostenido en Martín y en Emekdian contra Neustadt, cambia a una tesis monista, y no solamente una tesis monista, sino una tesis monista con primacía del derecho internacional. O sea, un cambio de un giro de 180 grados en lo que era la doctrina de la Corte Suprema. Pasa de la tesis dualista a la tesis monista con primacía de derecho internacional. Por lo tanto, considera que el derecho a réplica, al estar previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí?, que es un tratado que la Argentina firmó, aprobó y ratificó, forma parte de nuestro derecho nacional, ya forma parte de nuestro derecho nacional, automáticamente se integra al derecho argentino y por lo tanto es operativo y puede ser invocado por los ciudadanos y los habitantes de la nación como parte de nuestro derecho. Y no solamente eso, sino que además tiene una jerarquía superior al derecho nacional, o sea, jerárquicamente pica por arriba del derecho nacional. ¿Cuáles son los argumentos? Uno dice, bueno, ¿cuáles son los motivos, los argumentos para semejante cambio de posición? ¿Por qué la Corte cambia de posición y adhiere a una tesis monista con primacía de derecho internacional? Bueno, para eso la Corte utiliza tres argumentos principales, ¿sí? En primer lugar, lo que señala la Corte Suprema es que los tratados internacionales son un acto complejo, ¿sí? Son un acto complejo en el cual intervienen tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, ¿sí? Es un acto complejo en el cual intervienen los dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Congreso. El Poder Ejecutivo, ¿sí?, que en principio es el poder que está a cargo de la diplomacia y de las relaciones internacionales, el Poder Ejecutivo es el que está encargado de negociar los tratados internacionales, ¿sí?, como parte de la política internacional y de la diplomacia. Está encargado de negociar el texto de los tratados con los otros países, ¿sí?, con los otros estados, y de firmarlos, es decir, de la firma de los tratados. Y los tratados son negociados y firmados por
el Poder Ejecutivo o por el funcionario en el cual el Poder Ejecutivo delega este acto, como puede ser el ministro de Relaciones Exteriores o los distintos embajadores o los distintos funcionarios del Servicio Exterior de la Nación. Después de la firma del tratado, el Congreso lo tiene que aprobar, ¿sí? Porque el artículo 75, inciso 22 de la Constitución dice que todos los tratados que firma el Poder Ejecutivo, todos los tratados internacionales que firma el Poder Ejecutivo tienen que ser aprobados o desechados por el Congreso. Con lo cual, en segunda instancia, interviene el Congreso, aprobando o desechando los tratados que haya firmado el Poder Ejecutivo. Y después de la aprobación viene un tercer paso que es la ratificación, ¿sí? La ratificación. Después de que los tratados son firmados por el Ejecutivo y aprobados por el Congreso, tienen que ser ratificados por el Poder Ejecutivo, ¿sí? La ratificación es un requisito que no está en nuestra Constitución, sino que forma parte del derecho internacional. Es un requisito que se fija en el derecho internacional, específicamente en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ¿sí? Que es un tratado que regula la forma en que se celebran y entran en vigencia los tratados internacionales. Y ahí se exige como último paso la ratificación. La ratificación es cuando un Estado que firmó previamente un tratado, comunica al resto de a las otras partes firmantes, o a la comunidad internacional, o al organismo internacional donde se celebró el tratado, comunica que oficialmente y formalmente su intención de obligarse al cumplimiento de ese tratado. O sea, comunica que ese tratado pasa a ser obligatorio para ese Estado, ¿sí? La ratificación es un paso esencial, ¿sí? Para un tratado internacional, porque si no hay ratificación, el tratado no entra en vigencia, ¿sí? Si no se cumple con este paso de ratificación. Por ejemplo, Estados Unidos nunca ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras cosas por el tema de la pena de muerte, con lo cual, hasta que no lo ratifica, para el derecho internacional no entró en vigencia a los fines al menos en lo que tiene que ver con Estados Unidos. Con lo cual, fíjense que es un acto muy complejo, ¿no? Donde interviene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, la Corte Suprema dice que, en el Medellín con Sofovich, dice que ahí tenemos un primer argumento de por qué un tratado internacional tiene que estar por arriba del derecho nacional. Porque si el derecho nacional, si las leyes del Congreso, si los decretos del Poder Ejecutivo estuvieran por arriba de los tratados, entonces esto significaría que el Congreso por su cuenta, o el Poder Ejecutivo por su cuenta, podrían dejar de lado un acto complejo, como es el tratado, en el cual tienen que intervenir los dos poderes necesariamente, ¿sí? En cambio, una ley puede ser formulada exclusivamente por el Congreso, ¿sí? En caso, por ejemplo, de promulgación automática, interviene solo el Congreso, y un decreto, pues, es formulado exclusivamente por el Poder Ejecutivo. Con lo cual, si le diéramos primacía al derecho nacional sobre internacional, eso significaría que el Congreso por sí mismo o el Poder Ejecutivo por sí mismo podrían deshacer un tratado en el cual obligatoriamente tienen que intervenir los dos. O sea, mediante un acto simple se podría dejar sin efecto un acto complejo, lo cual no tendría sentido. Entonces, ahí hay un primer argumento de por qué el derecho internacional, los tratados tienen que estar por arriba del derecho nacional, o sea, de las leyes y de los tratados. El segundo argumento que da la Corte tiene que ver más con un argumento de derecho internacional, que tiene que ver con la Convención de Viena, ¿sí? Van a ver que el fallo cita la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. No lo confundamos con la Convención sobre Derechos Humanos, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estamos hablando de otro tratado acá, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Y específicamente, ahora les voy a compartir el texto, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados tiene un artículo en particular, que es el artículo que cita la Corte Suprema, que es el artículo 27, ¿sí? No lo confundan con el 27 de la Constitución, que también tiene que ver con tratados. Estamos hablando acá del artículo 27 de la Convención de Viena. Que fíjense lo que dice. El artículo 27 de la Convención de Viena dice: una parte, es decir, un Estado que firmó un tratado, no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, ¿sí? Esto es lo que dice el artículo 27 de la Convención de Viena, que cita la Corte en el fallo, ¿sí?
O sea, ¿qué es lo que está diciendo el artículo 27 de la Convención de Viena? Dice, los estados no pueden justificar el incumplimiento de un tratado internacional invocando una disposición de derecho interno. O sea, un estado no puede decir, yo no cumplo con este artículo del tratado porque tengo una ley o tengo un decreto que dice lo contrario. Como tampoco pueden decir, yo no cumplo con lo que dice el tratado porque no está todavía legislado o reglamentado en la legislación local, ¿sí? Llevando este argumento a lo que sería el caso de Median con Sofovich, lo que está diciendo la Corte es, según el artículo 27, ¿sí?, de la Convención de Viena, la Argentina no puede decir que no cumple con el derecho a réplica por el hecho de no estar legislado o regulado en nuestro derecho local, porque eso equivaldría a invocar nuestro derecho interno, en este caso la ausencia de derecho interno sobre el tema del derecho a réplica, para justificar por qué no estamos cumpliendo con lo que dice un tratado internacional, específicamente con el derecho a réplica que consagra la Convención Americana en su artículo 14. Entonces, la conclusión que saca la Corte Suprema a partir del artículo 27 de la Convención de Viena es que el artículo 27 de la Convención de Viena le asigna supremacía a los tratados por sobre las normas nacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque, según dice el tratado, los estados no pueden invocar su derecho o ausencia de derecho para justificar por qué no se cumple el tratado. En este caso, si el tratado consagra un derecho como es el derecho a réplica, la Argentina no puede decir que acá no lo respetamos porque todavía no está legislado, porque eso equivaldría a invocar nuestro derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado internacional. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y si ponen un decreto, como el caso anterior, que anula el tratado, como el de Brasil? Perfecto. Si fuera el caso Martín decidido con la doctrina de Mekdian con Sofovich, lo que hubiera dicho la Corte es, mirá, si vos tenés un tratado donde te comprometiste a libre comercio con Brasil, vos no podés incumplir ese tratado con un decreto nacional, porque el tratado tiene que ser respetado y no se puede justificar su violación invocando una disposición de derecho interno como es un decreto. Eso hubiera resuelto la Corte en Martín si hubiese aplicado la tesis monista con primacía de derecho internacional. Lo que pasa es que Martín todavía sostenía la dualista. A partir de Mekdian con Sofovich se cambia a la tesis monista con primacía de derecho internacional, donde el principal argumento que toma es este argumento del artículo 27 de la Convención de Viena. Me queda una cosa por comentar sobre este fallo, pero como ya estamos sobre la hora, lo comentamos la clase siguiente, ¿sí? ¿Alguna pregunta o comentario más? La duda que escribieron de Sojo me la anoto y la contesto por mail porque... Sí, una pregunta. ¿Esta convención de Viena no estaba para cuando fallaron en el caso de Martín? Estaba, sí, porque de hecho es una convención bastante vieja. Lo que pasa es que... No se les ocurrió eso antes. Lo que pasa es que como sostenían la tesis de dualista, ¿sí?, la Convención de Viena formaba parte del derecho internacional, entonces tampoco la iban a invocar en un pronunciamiento interno para resolver un litigio, ¿sí? Acá el tema es que fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Porque si vos vas a sostener, por ahí el problema, la debilidad lógica del argumento de la Corte es que si vos vas a sostener la tesis monista basándote principalmente en lo que dice un tratado internacional, es porque antes le estás reconociendo operatividad y estás reconociendo la Convención de Viena como parte de nuestro derecho, porque si no, no lo puedes invocar. Entonces ahí tenés un poco un círculo, claro, ¿no? Un círculo argumental. Están un tratado, pero viviendo en la práctica otra cosa. Claro, ellos antes decían, los tratados rigen afuera, acá adentro rigen las leyes y los decretos. No me puedes invocar un tratado si no está regulado como ley nacional, ¿sí? Y después cambia de posición y dice, no, bueno, los tratados forman parte de nuestro derecho. ¿Por qué? Y porque los tratados lo dicen. Bueno, perfecto. Porque uno de los tratados lo dice. Bueno, tenés ahí un pequeño bache, ahí, un pequeño agujero lógico en la argumentación. Después, igualmente, este monismo con primacía de derecho internacional va a ser plasmado directamente en la Constitución
por la reforma del 94, eso lo comentamos la clase que viene. Gracias, profe. No, de nada.